Listos. Amén. Bueno, nuestro primer estudio de este año nuevo. Y vamos a iniciar el año nuevo con un tema algo interesante. Vamos a estar viendo acerca del conflicto entre Pablo y Pedro. ¿A cuánto les gusta ver las peleas entre hermanos? Pero sí hay, ¿verdad? Y aquí vemos dos grandes siervos de Dios, muy sobresalientes en su modo de ser, pero uno un poquito más recio que el otro, ¿verdad? Y vamos a abrir las Biblias en Gálatas capítulo 2 y vamos a ver los versículos 11 a 14. Al inicio yo pensaba que no voy a tratar de terminar el capítulo, pero vi que iba a ser muy difícil. Y además quería dejar algo de espacio al pastor también, ¿verdad? Gálatas capítulo 2, versos 11 a 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaban, porque tenían miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Buena pregunta, ¿verdad? Señor, gracias te damos por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, por mis hermanos presentes, los que van a estar escuchando después el mensaje. Y pedimos, Señor, que nos guíes en esta meditación en tu palabra. Gracias, Señor, por ungir mis labios. Gracias, Señor, por las fuerzas que me has dado. Y pedimos que nos reveles, Señor, verdades de tu palabra, y que esta palabra pueda traer fruto en nuestras vidas, y te daremos la honra y la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, como recordamos que Galacia no fue una ciudad, fue una provincia, como un estado, ¿verdad? Como ya hemos visto repitiendo, pero así para volver a masticar, que Pablo siempre escribía a iglesias en ciertas ciudades, de Roma, de Filipos, de Tesalónica, pero aquí es una iglesia en una provincia, eran como 3, 4 iglesias. Y esta iglesia enfrentaba problemas muy fuertes y bastante problemáticos. Vemos que había ciertas personas que ponían en duda la autoridad de Pablo. Este fue el primer espina que hubo allá. Que Pablo, el fundador de la iglesia, digamos, el pastor principal, pero había algunos que decían: oye, ¿y tú quién eres? Queremos ver tus títulos, queremos ver tus credenciales.
pero no estás en el ciclo de nuestra escuela bíblica. Pero Pablo seguía predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Y vimos también que muchos de esos hermanos que oponía a Pablo eran hermanos falsos. Porque hay algunos que son hermanos, pero viendo al fondo que no son tan hermanos, ¿verdad? Que traen divisiones y por desgracia todavía hoy día hay personas iguales, ¿verdad? Hay personas que entran, dice que estos entraron secretamente como a escondidas para ver, a ver qué está pasando por acá y trataron de poner oposición a Pablo y la obra. Eran como socios pretendidos. Es como que dice, ay, hoy compadre, y le van abrazando, pero no se fija que en la mano de atrás tenía un puñal, ¿verdad? Y le querían dar. No nos hace falta amigos así, ¿verdad? Y venían estas personas como adversarios. Y vemos que hasta el mismo Pedro, el apóstol Pedro que anduvo con Jesús, que Pablo visitaba allá en Jerusalén y después de su conversión, él llegó a ser obstáculo a Pablo. Y como vimos también que fue por su carácter, los dos caracteres muy fuertes, muy sobresalientes, y se chocaban, ¿verdad? Como dos carneros que se pegan así para ver quién va a quedar amando. Y eso es lo que pasaba entre Pablo y Pedro. Y esta situación que estamos viendo aquí, que vino después del concilio allá en Hechos capítulo 15. Recordamos que Pablo hizo sus viajes a Jerusalén, fue a conocer a los discípulos, a hacerle conocer a la gente que ya estaba ya creyente. Después de su encuentro con Jesús en el desierto, le enviaron a él y a Bernabé y regresaron para traer un reporte. Y vimos ya 2 estudios atrás que Pablo hizo un viaje especial a Jerusalén para aclarar esa duda en cuanto a la circuncisión, si fue necesaria para ser salvos. Porque Pablo les mostraba que somos salvos por gracia y no por obras. Así que la circuncisión, guardar la ley, no tenía ninguna validez. Y hicieron el concilio, y ellos dijeron, está bien. Y dijeron, ¿sabe? Nada de guardar la ley, nada de la circuncisión, nada más que vive una vida purificada, apartada de ídolos y la fornicación, y adelante en la fe. Pero vemos que también en el último estudio que lo importante es el mensaje, no tanto el mensajero. Porque Dios puede usar a cualquier persona. La cosa hay que ver cuál es el mensaje que está predicando. A ver si está basado en la palabra de Dios. Y es sorprendente las personas que Dios puede utilizar. A veces uno dice, ¿y este quién es? Y vemos que, híjoles, este tiene poder y unción en su vida, ¿verdad? Y vemos que no esta persona, es el Espíritu de Dios obrando a través de él y el mensaje que está compartiendo. Y vimos también en el último estudio que Dios, con él no hay excepción de personas, somos todos iguales. Es como un padre que tiene muchos hijos, llega un hijo, papá, ¿quién es tu hijo favorito? Eres tú. ¿Verdad? Y los otros, y yo, pues también tú eres. Como hay un hermano
que tenía 3 hijos y una hija. Él decía, mi hija es mi hija favorita. Pues sí, eres su única hija, ¿verdad? Pero no le vas a preguntar, a ver, ¿quién es tu hijo preferido? Porque no va a contestar, ¿verdad? No, los quiero a todos iguales. Y vemos que Dios usa a la persona que Él quiere, ¿verdad? Y vemos que Dios usa a cada persona en formas distintas. Vimos que Pedro fue usado para alcanzar a los judíos. Pablo fue usado para alcanzar a los gentiles. Y así que cada quien de nosotros tenemos que buscar cuál es mi papel en la obra de Dios. Señor, ¿cómo quieres utilizar mi vida? Porque alguno dirá, no, yo quiero ser como fulano. Bueno, no va a tener mucho éxito, ¿verdad? Porque Dios tiene llamado a aquella persona para hacer tal tarea. Y tu tarea sería otra cosa. Y claro, con el paso del tiempo las cosas van cambiando poco a poco, ¿verdad? Pero hay que buscar, Señor, dónde encuadro en tu cuerpo. Así que si Dios le ha llamado a ser mano, no trate de ser un pie, porque no va a dar resultado. También hay que estar enfocados en lo más importante, que es el mensaje. Y hay que dejar de concentrar en cosas que no tienen importancia. Porque a veces hay pleitos que salen y que la gente está diciendo, ¿qué significa el dedo gordo de ser bestia allá en Apocalipsis? No tiene importancia. Y bueno, hablando en la época donde estamos pasando ahora, que Jesús no nació el 26 de diciembre. Conozco personas que están bien pegados a esto, es lo que ellos predican. Que no, ese es se dicen que es la marca de la bestia, ¿verdad? Y yo digo, ¿sabes qué? Bien puede ser. Es dudable que su familia estaba allá en diciembre porque hace frío, a lo mejor más que aquí. Los pastores no andaban en los campos en esa época. Pero lo importante es que Jesús vino. No importa la fecha, lo importante es que Él vino a este mundo. Es como aquel hijo huérfano que fue adoptado. Él decía a su papá fue adoptado, ¿verdad? Sí, hijo. ¿Y por qué no celebra mi cumpleaños? Mis amigos tienen sus fiestas de cumpleaños y yo no. Y papá respondió, hijo, no sabemos cuándo naciste. Entonces, no me importa, quiero que me celebre mi cumpleaños. Y le pusieron una fecha. Y más bien no era la fecha exacta, pero el hijo conforme, gracias a Dios, ya puede celebrar mi cumpleaños. Es igual en esta cuestión de cuándo nació Jesús, o también otras cosas más de menos importancia, ¿verdad? Y vemos que cuál es lo importante. En Santiago capítulo 1, verso 27, nos da idea dónde debemos enfocar el mensaje que predicamos. Santiago 1, 27. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Así, de las buenas obras, esto es lo importante. Y es donde enfocaba Pablo parte de su ministerio. Levantando ofrendas para la gente necesitada, sobre todo allá en Jerusalén. Y ese también debe ser
también es nuestro enfoque también aquí, gracias a Dios, ¿verdad? Que estamos enfocados en ayudar a los necesitados. Y eso habla de pensar con el actuar, hacer planes y producir. Hay que estar actuando sobre lo que Dios nos ha enseñado, hacer planes y producir fruto en nuestra vida. Como dijo Jesús, sin mí nada podéis hacer. Y si no producimos, hay un remedio, ¿verdad? Nos va a cortar. También incluye la idea de ver una necesidad y con prontitud hacer algo al respecto. Sí, ese también puede ser un enfoque donde podemos concentrarnos, buscar necesidades y no solo decir, ay, qué pobre gente, pero actuar, a ver, ¿qué puedo hacer para remediar esta situación? Y esa abarca de comenzar, acción y la realización completa. Así que llevar a cabo todo lo que Dios ha puesto delante de nosotros y cumplir sus propósitos. Y ahora vamos a ver lo mero bueno de hoy, el conflicto entre Pablo y Pedro. En el versículo 11, ahí dice que todo comenzó cuando Pedro vino de Antioquía. Y recordamos que el concilio allá en Hechos capítulo 15, que haber arreglado toda esa situación de la circuncisión, de guardar la ley, y que somos iguales, no importa el trasfondo. Y dice que Pablo resistía a Pedro cara a cara. En la Biblia de las Américas dice, me opuse a él. En la nueva versión internacional dice, le eché en cara su comportamiento. En la Biblia, Dios habla hoy, dice, lo reprendí en su propia cara. Y lo interesante es que en la Biblia, Dios habla hoy, dice, Cefas, no usan Pedro, dice, Cefas, lo enfrenté cara a cara. En la Biblia, la palabra hispanoamericana dice, me encaré abiertamente con él. Ok, dice que le resistía cara a cara. ¿Qué quiere decir resistir? Ok, la palabra griega, a ver si lo puedo decir bien, es antis. Taime, si le quieren deletrear, es ANTHISTEMI. Atistaime. Que ese tiene que hablar de un ataque inicial del otro lado y ser resistido. Así es como un ataque frente a frente. No de rodear, pero no enfrentando así de golpe al oponente. Así que en la mente de Pablo, Pedro era culpable de un acto de agresión contra el Evangelio de la gracia. Porque Pedro estaba inclinándose otra vez a la circuncisión de guardar la ley. Y Pablo dice, no, este no se vale. Ya cubrimos este asunto. Pues aparentemente no, ¿verdad? Y Pablo decía que Pedro era digno de ser reprendido. Así que él fue directo al grano. Si sabes que te portaste mal y ¡pum! Vamos a enfrentar este asunto. Como hombres, ¿verdad? Este no quiere decir que
Pablo era superior a Pedro, sino que los hechos de Pedro no eran según el Evangelio. Sí, porque Pablo pudo levantarse como un gallo diciendo, mire, yo soy el que manda aquí, ya arreglamos este asunto. Y porque, no, él le enfrentaba, no porque era mejor, pero porque era una cosa necesaria, ¿verdad? Y aquí vemos que hay que tener mucho cuidado tratando de asuntos delicados para que no caiga uno mismo en el mismo error o algo peor. Porque a veces vemos que un hermano que está fallando en algún asunto y empezamos a apuntar el dedo. Pero como alguien dijo una vez, si estás apuntando a alguien, hay un dedo que va hacia la persona y tres hacia uno, ¿verdad? Entonces dije, a ver, ¿quién es más culpable, verdad? Algunos se apuntan así, ¿verdad? Pero el más común es así, es con el índice enfrente, como una pistola. Pero hay que tener mucho cuidado porque si no nos cuidemos, podemos caer en el mismo problema. En lugar de mejorar, va a ser peor la situación. Vemos también que la conducta de Pedro era digno de ser condenado. Era muy grave la falta que Pablo halló en él. Y fue de tal grado que requería corrección. Como la Biblia, la palabra hispanoamericana dice, porque no procedía como es debido. Porque hay ciertas circunstancias que requieren acción pronto y rápido, ¿verdad? A veces decimos, ahí lo dejamos. Pero hay una frase en inglés, nip it in the bud. Es como cortarle la planta, ¿verdad? Eso quiere decir que hay que arreglar, decir algo en cuanto a que el problema aún es pequeño. Es como alguna enfermedad, ¿verdad? Años atrás, yo tenía una manchita aquí en mi espalda. Como una fibrosis que antes me salía mucho. Era pequeño y no hacía mucho caso y de vez en cuando decía a mi esposa, a ver, ¿cómo está la manchita? No hay cambios. Pero empezó a crecer. Y llegó a tal grado que me dijeron, ¿sabes qué? Tienes que ir a ver un doctor, un dermatólogo para ver qué es. Y era tan impactante que el dermatólogo sacó su cámara y sacó fotos para sus archivos. Porque uno puede tocarme, me saludaba, me tocaba la espalda. Ay, ¿qué es esto? Y sí, no era maligno, pero era bastante grande. Lo dejé pasar mucho tiempo, pero ¿sabes qué? Hay que quitarlo. Gracias a Dios ya se quitó, no volvió a salir. Y también por lo que me pasó el año pasado, gracias a Dios que al fin de cuentas arreglaron el problema, porque en lugar de mejorar estaba dando puras vueltas. Llegó un momento que ya descubrieron, este es el problema. Gracias a Dios, ya quedó todo arreglado ya. Amén. Ya en marzo ya va a ser 1 año de la operación y todo va de bien en mejor, ¿verdad? Inclusive la próxima semana tenemos otra cita de seguimiento y dice el doctor, sigue adelante, mas hay que tener cuidado. Y todo va muy bien. Pero vemos cuál fue ese problema que había entre Pablo y Pedro. Había un problema de hipocresía. Así que Pablo no era nada tolerante de esta actitud.
Ya vimos que Pablo era muy estricto en cuanto a esto, ¿verdad? A ver, ¿cuántos recuerdan qué pasó con Pablo y Bernabé cuando iba a iniciar su segundo viaje misionera? En el primer viaje misionero, puro gozo, hay tribulaciones, apedrearon a Pablo allá en Derbe y regresaron gozosos que Dios se está usando. Y luego Pablo dijo, ¿sabes qué? Vamos a volver a visitar las iglesias. Y Bernabé sale, voy a traer a Juan Marcos conmigo. No, ese muchacho no, porque nos falló. Así que Pablo muy obstinado, que digamos. Pero vimos que tuvo buen resultado porque en lugar de un equipo salieron dos equipos. Pero Pablo era muy difícil de tratarse con él. Hay personas así muy fuertes, muy recios, pero es su forma de ser, ¿verdad? Pero da resultados. Entonces, ¿cuál fue el problema de la hipocresía de Pedro? Vimos en el versículo 12. Dice que primero que Pedro llegó a Antioquía después del concilio y empezó a comer con los gentiles. A ver, ¿quién fue la persona que llegó primero a los gentiles? Pedro, ¿verdad? Pedro no quiso, ¿verdad? Porque creo que estuvo allá bien a gusto en la casa en Jope, pero él recibió una visión, una revelación, y Dios le dijo, no digas en mudo a los que yo he purificado, ¿verdad? Se ve sin reservaciones. Y Pedro, muy astuto, llevó consigo, vimos más adelante, a 6 hermanos con él. Dice, no, ¿sabes qué? No voy solo, quiero testigos. Y vimos que llegó allá y cuando él predicaba el mensaje descendió el Espíritu Santo. Y cuando regresaba a Jerusalén, allá en Hechos capítulo 11, había gozo entre los hermanos. Así, qué bueno que Dios ha enviado la palabra a los gentiles. Porque los judíos pensaban, ¿sabes qué? Eso es exclusivamente para los judíos. Los demás que se pudren por allá. Pero no, Dios dijo, no, ir y hacer discípulos de todas las naciones. Y ocupaba persecuciones y todo, pero ya se lanzaron, ¿verdad? Y parece que ya con esto la gente quedó inconforme, y dice, asunto arreglado, todo bien. Pero vemos aquí en el versículo 12 que llegaron los de Jacobo. Y luego Pedro se retraía, que esos de Jacobo eran los líderes de la iglesia allá en Jerusalén. Jerusalén era la sede principal de la iglesia. Jacobo era el hermano de Jesús, era el pastor, y estaba rodeado de los demás discípulos y otras personas importantes. Y todos ellos eran nacidos judíos y bien apegados a la ley. Pero el mayor problema era que cuando Pedro estuvo allá y llegaron los de Jacobo y su equipo, tuvo miedo. Como si que le temblaba la mano, ¿verdad? Como ya vimos en Hechos capítulo 11, versos 2 y 3, que los de la circuncisión puso en contra de Pedro y le decía, ¿por qué fuiste con Cornelio y los gentiles, los paganos? Y Pedro estaba compartiendo con ellos lo que sucedió y cómo había descendido el Espíritu Santo.
Pero vimos que allá apareció Bernabé. Vino al rescate de Pablo, como ya vimos que eran buenos amigos. Si no fuera por Bernabé, quién sabe qué hubiera pasado con Pablo. Pero Bernabé dijo, ¿sabes qué? Mira, lo que dice Pedro está bien, hay que recibir a los gentiles. Pero en esta situación aquí en Gálatas parece que Pedro tuvo miedo de enfrentar la situación. Porque la palabra de retraerse se refiere cuando un ejército planeaba retirarse para ir a buscar protección. Porque a veces llegaba un ejército para conquistar una ciudad, la rodeaban y trataban de conquistar la ciudad, pero llegó el momento en que había mucho peligro y se retraían, se huían, ¿verdad? Ese es donde viene esta palabra de retirarse. Habla también de una persona tímida que se apartaba cuidadosamente para no ser observada. Parece que es como dice que le agarraron con las manos de la masa. Y Pedro que no quiero que me vean. Y él tratando de esconderse, pero ya saben lo que había pasado. Pero entonces vemos que había veces que Pedro era muy valiente. Allá en el día de Pentecostés se levantaba y predicaba la palabra con fervor, con valor, y 3,000 almas se entregaron a Cristo. Más adelante, cuando sanaron el cojo, 5,000. Y con Cornelio entró allá con algo de temor, pero predicaba con valor. Pero había momentos que él, como le temblaba la mano, y es lo que pasó en esta circunstancia con Pablo. El asunto era que parece que fue arreglado ese asunto de la circuncisión y guardar la ley. Fue resuelto en teoría, pero no tanto en práctica. Dice, está arreglado el asunto, pero todavía no estaba puesto en práctica, ¿verdad? Es cuando está poniendo nuevas leyes, ahí está en los libros las leyes, pero todavía no están practicando lo que dice la ley. Puede ser como de la verificación, ¿verdad? Es un reglamento de una ley, pero no la está poniendo totalmente en práctica. Y es lo que está pasando aquí con Pedro y los judíos. Habían recibido la decisión del concilio, pero todavía no estaban practicando totalmente lo que se había resuelto. Pero Pablo dio el remedio más adelante en 2 Timoteo 1:7, que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, pero de poder y de dominio propio, ¿verdad? Así que es lo que hacía falta a veces en la vida de Pedro y también en nuestra vida, ¿verdad? Que tenemos temor, pero hay que ir con valor, porque Dios nos ha dado el poder. Ok, el tercer punto, los resultados de la hipocresía de Pedro. Si me permite. Allá en los versículos 13 y 14. Pablo dice que es su simulación. Muy bien. ¿Qué quiere decir simulación? Bueno, Es cuando intentas replicar algo, pero de forma aproximada.
Bueno, yo chequé en mi celular, tengo una copia del diccionario de la Real Academia, la autoridad máxima del español, ¿verdad? Y tecla ya simulación. Dice acción y efecto de simular. Ah, gracias. Eso ya sabía. Pero simular es representar algo fingiendo o imitando lo que no es. Es una falsedad, en otras palabras. Estaba actuando, simulando. Que la palabra griega, si quiere, es Sunupokrinomai. Ok. Bueno, esa palabra significa actuar hipocríticamente, disimular con. Y Pablo, su queja era que hasta Bernabé fue arrastrado con ellos. Vemos que antes Pablo decía puras cosas buenas de Bernabé. Era compañero de 1000 batallas. Vemos que al principio Bernabé fue el principal mentor, de Pablo. Pero ahora Pablo le está dando un jalón de oreja. Y ya vimos que había este conflicto entre Pablo y Bernabé en cuanto a Juan Pablo, ¿verdad? Que todavía apenas estaba saliendo de este asunto y Pablo estaba diciendo, hasta Bernabé se cayó en la trampa. Y vemos que Pablo fue muy directo en su respuesta y reacción. Así que Pablo era uno que hablaba en una forma muy directa, honesto, sin importar si iba a ofender o no. Como vimos hace un par de semanas allá en Gálatas 2:6, dice, pero los que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. Así, hablando de ser directo, ¿verdad? Y franco. Pablo decía, a mí no me importa si no te parece, pero así son las cosas. Y decía claramente a Pedro, eres un hipócrita. Hay que decir las cosas tal como son, ¿verdad? La palabra griega de hipocresía es hipocrisis, muy parecido al español que tenemos nosotros, ¿verdad? Igual también en inglés, hypocrite. Así que habla de una respuesta. Y esta palabra de hipocresía llegó a referirse a una actuación teatral donde se hablaba en diálogo. Es como uno que está fingiendo como los actores hoy, como de siempre, se fingían que son algo que no son, ¿verdad? Pero es parte del acto, parte del teatro. Y de aquí está refiriendo que está actuando insinceramente. Vemos que en la Biblia la palabra hispanoamericana dice semejante actitud de fingimiento arrastró tras él a los demás judíos, inclusive el mismo Bernabé.
Y Pablo hizo una pregunta muy directa, ¿verdad? Primero, él decía, en primer lugar, Pedro, no estás actuando en una forma recto. Ese vamos a ver un poquito más en la conclusión. Así que Pablo le enfrentaba cara a cara porque siendo líder se convirtió Pedro en una piedra de tropiezo. Sí, por eso era tan importante enfrentarse a Pedro en una forma tan fuerte y tan directa. Eso no fue una ofensa personal, sino que involucraba a muchos hermanos. Y la pregunta era, si tú siendo judío vives como gentiles y no como judío, ¿cómo obligas a los gentiles a judaizar? Okay. Actuar como judíos, ¿verdad? Pero la cosa es, no está la respuesta. ¿Cómo me gustaría ver cómo respondió Pedro a esta pregunta? No nos dice, ¿verdad? Si la Biblia nos revela lo que más necesitamos, no de todos los detalles. Pero sería interesante, a ver, Pedro, a ver, ¿qué respondiste a Pablo? A lo mejor va a quedar muy chiviado, ¿verdad? Pero era algo vergonzoso. Eso nos recuerda que en la consejería a veces hay que hacer preguntas directas que demandan una respuesta clara, directa y concisa. Porque a veces hay problemas que se enfrentan en la consejería y a veces la gente quiere rodear el asunto, pero hay que llegar al grano, a ver, ¿por qué hiciste tal cosa? ¿Cuál es la razón? Y nada de que suave, nada de esto, ¿verdad? A ver, quiero una respuesta clara y precisa, y si no, llego más directo todavía. A veces tenemos que rascar y nos duele, pero es parte del proceso, ¿verdad? Hay veces que tales preguntas nos ponen a sentir incómodos, pero son necesarias. Así que esa es una de las cosas penosas o difíciles de aconsejar, ¿verdad? Por esto, la consejería siempre se hace al lado, cerrados, y nada de cámaras, ¿verdad? Está entre Dios, la persona y el consejero, ¿verdad? Para concluir, Pablo decía claramente a Pedro que no andaba rectamente. En la Reina Valera antigua dice que no andaba derechamente. Y la palabra griega habla de tener los pies rectos, andar directamente y derecho, no en una línea torcida, ¿verdad? Es como dice, a ver, anda sobre la raya y no así, fijándose muy bien, derecho, derecho, derecho. Por pues, esto hacen a los borrachos, ¿verdad? Primero dice, a ver, toca tu dedo en la nariz, habla sobre la raya, o hacer el 4. Pero aquí está hablando de andar derecho y bien enfocado, ¿verdad? Como, ¿cuál es la distancia más corta entre dos puntos? Línea recta en el plano. Línea recta, ¿verdad? Porque si había una línea recta de aquí a Islabacán, sería
2, 3, que va. Que puede ser que a veces sabemos la verdad del Evangelio en teoría, pero por presiones externas actuamos en forma contraria a la verdad de lo que la palabra nos indica. En otras palabras, sabemos la verdad, pero por presiones de afuera queremos cambiar el sentido del mensaje. Como dice que no queremos pisar callos, ¿verdad? Pero a veces hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que hacerlo tranquilamente y con sabia discreción y dirección. El saber de la palabra y vivirla debe ser una sola cosa. Así, lo que sabemos hay que vivirlo 100%, no desviar de la verdad. Recordamos el mensaje que Pablo había recibido, el mismo mensaje de parte de Jesús, y él compartía lo que Jesús le había enseñado. También ese debe ser nuestro enfoque, lo que Dios nos revela a través de la palabra de Dios. Y las obras no pueden salvar a nadie. Hay muchos que piensan que no, voy a hacer mandas y esto para ganar puntos con Dios. A mí me da tristeza viendo tanta gente que va a tales lugares de rodillas pensando que no voy a ganar favor con Dios. Y no, es triste. Todo es por la fe en la obra salvadora de Jesús. Y eso vamos a estar viendo en los próximos estudios. Porque ya iniciando el capítulo 3, Pablo otra vez empieza directamente, oh Gálatas insensatos, necios, somos salvos por gracia, porque Cristo no murió de balde, ¿verdad? Así que vamos a prepararnos por lo que viene en este año. Apenas estamos iniciando lo mero bueno, ¿verdad? Aleluya. Señor, gracias te damos, Señor, por esta palabra, Señor. Son puntos algo fuertes, a veces difíciles de tragar, Señor, pero sabemos que fueron escritos con un propósito. Este propósito es poder vivir una vida que a ti te agrade, Señor. Pedimos, Señor, que podamos vivir, Señor, en santidad, una vida que te agrada a ti, Señor. Que nuestras vidas sean un reflejo de tu amor y de tu obra en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por las lecciones que aprendimos y pedimos, Señor, que podamos ser firmes y constantes, Señor, sin temor alguno en nuestras vidas. Te pido ahora, Señor, tu mano de bendición sobre mis hermanos. Bendíceles, Señor, en sus actividades este fin de semana. Y gracias por traernos de nuevo aquí con bien el domingo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.